Imagina un mundo donde el Nilo, como una arteria vital, serpentea a través de un desierto dorado, dando vida a una civilización que desafió el paso del tiempo. Estamos en el antiguo Egipto, en la cúspide de su gloria, durante el Reino Nuevo, circa 1550-1070 c., una era de faraones poderosos, templos colosales y una sociedad impregnada de misticismo y orden. Aquí, en las tierras fértiles a orillas del río, surge una civilización que venera a sus gobernantes como dioses vivientes, cuyos nombres y hazañas se graban en piedra para la eternidad. Pero en el centro de esta narrativa de poder y divinidad están los escribas, los guardianes de la palabra escrita, cuya pluma tenía el poder de moldear la historia. Cierra los ojos y visualiza las arenas del desierto extendiéndose hasta el horizonte, interrumpidas solo por las pirámides majestuosas y los templos de Karnak y Luxor, cuyas columnas se alzan como guardianes de un mundo antiguo. El aire está impregnado del aroma del papiro fresco y la tinta, mientras los escribas, con sus cálamos en mano, registran los decretos de los faraones. Sus figuras se inclinan sobre las hojas de papiro en las salas de los templos, donde la luz dorada del amanecer se filtra a través de las ventanas de piedra caliza, creando un ambiente casi sagrado. El sonido de sus plumas raspando contra el papiro se mezcla con el murmullo distante de los sacerdotes cantando himnos matutinos a Ra, mientras las sombras alargadas de los obeliscos marcan el paso inexorable del tiempo. Pero, ¿por qué estos hombres, venerados por su erudición, a veces distorsionaron la verdad? ¿Qué los llevó a alterar los anales de la historia para ensalzar a sus soberanos? En las bibliotecas de Alejandría siglos después, los estudiosos griegos se preguntarían lo mismo al comparar diferentes versiones de los mismos eventos, encontrando discrepancias que parecían demasiado convenientes para ser accidentales. Acompáñanos en este viaje a través del antiguo Egipto para descubrir los secretos de los escribas y las razones detrás de sus mentiras, un acto que no siempre fue engaño, sino una herramienta para preservar el orden divino y la gloria eterna. En esta era, el faraón no es solo un rey, sino un dios encarnado, el intermediario entre los mortales y los dioses como Ra, Osiris y Amón. Su palabra es ley, y su legado debe ser inmortal. Los escribas, hombres educados desde la infancia en las casas de la vida, son los arquitectos de este legado. Estos centros de aprendizaje, ubicados en los complejos de los templos más importantes, funcionaban como universidades donde los jóvenes de familias privilegiadas aprendían no solo a leer y escribir jeroglíficos, hierático y demótico, sino también matemáticas, astronomía, medicina y teología. Allí, bajo la tutela de maestros venerables, memorizaban textos sagrados y practicaban la caligrafía hasta alcanzar la perfección que se esperaba de quienes manejarían las palabras de los dioses. Ellos no solo registran cosechas, impuestos y batallas, sino que también tejen narrativas que aseguran que el nombre del faraón perdure. En sus manos descansa la responsabilidad de mantener el orden cósmico a través de la palabra escrita. Cada inscripción en un templo, cada papiro que documenta una campaña militar, cada decreto real que copian, lleva consigo el peso de la eternidad. Sus talleres, perfumados con incienso y llenos del susurro de las plumas sobre el papiro, se convierten en laboratorios donde la historia se forja tanto como se registra. Pero en este acto de escritura, a veces la verdad se moldea, las derrotas se omiten, y las victorias se magnifican. Los escribas transforman una retirada estratégica en una victoria gloriosa, convierten una expedición comercial fallida en una conquista divina, y elevan las construcciones modestas a la categoría de maravillas arquitectónicas. ¿Por qué? Porque en el antiguo Egipto, la verdad no siempre es un hecho objetivo, sino una expresión de Ma'at, el principio de orden y armonía que sustenta el cosmos. Para ellos, mantener la imagen divina del faraón no es falsificar la realidad, sino preservar el equilibrio universal que garantiza la prosperidad del reino y la continuidad de la vida después de la muerte. A medida que nos adentramos en este fascinante mundo, exploraremos las vidas de los escribas, su lugar en la sociedad, las presiones que enfrentaron y las razones por las cuales sus plumas a veces desviaron el curso de la historia. Prepárate para caminar por las calles polvorientas de Tebas, escuchar el murmullo del Nilo y descubrir los secretos de aquellos que escribieron el destino de una civilización. En las bibliotecas de los templos, donde el conocimiento ancestral reposa como tesoros sagrados, los ecos de las plumas de los escribas continúan resonando a través de los milenios.
Es aquí, en estos santuarios del saber, donde la historia cobra vida bajo la mirada vigilante de Thoth, el dios de la escritura, cuyo ibis sagrado observa desde los frisos dorados que adornan las paredes. Los secretos que guardaron estos hombres eruditos no fueron simplemente producto de la vanidad o el engaño, sino manifestaciones de una cosmovisión profundamente arraigada en lo divino. Imagina despertarte al amanecer en Tebas, la capital resplandeciente del Reino Nuevo. El sol acaricia los obeliscos dorados mientras los escribas, con sus túnicas de lino blanco impecables, se dirigen a las casas de la vida, las escuelas donde se forjan los guardianes del conocimiento. El aire matutino lleva consigo el aroma del incienso que se quema en los altares de Sesat, la diosa patrona de las bibliotecas, mientras las campanas del templo marcan el ritmo sagrado del día que comienza. Como escriba, eres una figura respetada, casi sagrada, en una sociedad donde pocos saben leer y escribir. Tu cálamo, hecho de junco cuidadosamente seleccionado de las orillas del Nilo, y tu paleta de tinta, tallada en piedra caliza y decorada con jeroglíficos protectores, son herramientas de poder, tan veneradas como el cetro de un faraón. Al caminar por las calles empedradas hacia tu lugar de trabajo, observas la jerarquía social que se despliega ante ti. Los campesinos, con sus túnicas de lino tosco teñidas del color de la tierra, se inclinan respetuosamente a tu paso, reconociendo en ti no solo a un funcionario, sino a un intermediario entre el mundo terrenal y el reino de los dioses. Los comerciantes, cargados con especias de Nubia y oro del desierto oriental, te saludan con deferencia, sabiendo que tu pluma puede determinar el éxito o fracaso de sus transacciones. Incluso los soldados, curtidos por las campañas en Siria y Palestina, muestran respeto hacia tu figura, pues comprenden que sus hazañas solo perdurarán si tu escritura las inmortaliza. Tu día comienza con la preparación de papiros, alisando las fibras del tallo del Nilo con cuidado ritual. Cada hoja de papiro es un lienzo sagrado que has aprendido a tratar con la reverencia que merece el soporte de las palabras divinas. El proceso mismo de preparación se convierte en una meditación, remojas las tiras de papiro en agua del Nilo, las entrecruzas con precisión geométrica, las prensas bajo piedras pesadas durante días, hasta que emerge una superficie lisa y dorada, perfecta para recibir la tinta sagrada. Luego, te sientas en el suelo, con las piernas cruzadas en la posición tradicional del escriba, tu espalda erguida como los obeliscos que adornan la ciudad, y comienzas a transcribir decretos, listas de tributos o relatos de las hazañas del faraón. Pero no eres un simple copista, eres un artesano de la verdad, un narrador que da forma al legado de un Dios viviente. Tu educación en las casas de la vida te ha enseñado que existen múltiples formas de verdad. La verdad factual de los eventos tal como ocurrieron, la verdad moral que refleja los valores de Ma'at, y la verdad eterna que trasciende las limitaciones del tiempo mortal. En tus manos hábiles, una victoria modesta puede transformarse en un triunfo épico digno de los dioses, y una derrota temporal puede desvanecerse en el olvido como las arenas que el viento del desierto dispersa. ¿Por qué lo haces? Porque el faraón, como encarnación viviente de Horus en la tierra, debe ser visto como infalible ante sus súbditos y sus enemigos, y tu escritura sagrada asegura que Ma'at, el orden cósmico fundamental, prevalezca sobre el caos que amenaza constantemente el universo. Los escribas no solo trabajan en los templos o palacios, confinados a las salas de escritura perfumadas con mirra e incienso. También supervisan las cosechas en los campos del delta, donde el limo negro y fértil del Nilo nutre los cultivos de trigo y cebada que alimentan al reino. Registran meticulosamente los tributos que llegan de tierras lejanas, marfil de Nubia, cedros del Líbano, lapislázuli de Mesopotamia, y oro de las minas del desierto oriental. Documentan los juicios en los tribunales, donde la sabiduría de Ma'at se manifiesta a través de la justicia divina. Eres un puente viviente entre lo divino y lo terrenal, entre el faraón y su pueblo, un canal a través del cual fluyen las palabras que mantienen unido el cosmos. Sin embargo, esta responsabilidad sagrada conlleva una presión inmensa que pesa sobre tus hombros como las piedras de una pirámide. Un error en tus registros podría interpretarse como una ofensa a los dioses, provocando desgracias que se extenderían desde el palacio real hasta la choza más humilde del campesino. Alterar la verdad histórica requiere un equilibrio delicado, una sabiduría que solo se adquiere tras años de estudio y reflexión. Debes glorificar al faraón y preservar su imagen divina sin perder la confianza práctica de aquellos que dependen
de la precisión de tus cálculos para el funcionamiento cotidiano del reino. Mientras el sol se pone pintando el cielo de Tebas con tonos dorados y púrpuras que rivalizan con los tesoros del tesoro real, regresas a tu hogar, quizás una casa modesta pero cómoda construida con ladrillos de barro del Nilo, pues los escribas gozan de un estatus superior al de los campesinos y artesanos. En el jardín de tu casa, donde crecen las flores de loto azul y los sicómoros proporcionan sombra refrescante, reflexionas sobre tu labor mientras las estrellas comienzan a aparecer en el firmamento como jeroglíficos, escritos por los dioses. ¿Es realmente un engaño escribir que Ramsés II triunfó gloriosamente en Cadés cuando la batalla fue, en realidad, un empate costoso? No, piensas mientras el murmullo nocturno del Nilo acompaña tus reflexiones, es un acto de devoción sagrada, una forma de servicio a los dioses y al orden cósmico. Al moldear la historia con tu pluma, estás protegiendo el orden divino que sustenta toda la creación, asegurando que el faraón sea recordado por las generaciones futuras como un dios invencible cuyo Ka divino continuará protegiendo a Egipto incluso después de su muerte. Acompáñanos ahora mientras exploramos las motivaciones más profundas y complejas detrás de estas decisiones trascendentales, adentrándonos en el corazón palpitante del poder y la propaganda, donde la verdad y la ficción se entrelazan como los hilos de oro en las túnicas reales, creando un tapiz narrativo que ha perdurado durante milenios. En las salas de escritura donde el incienso aún flota como las oraciones susurradas de los escribas ancestrales, podemos percibir el peso de las decisiones que transformaron simples eventos históricos en narrativas épicas que perdurarían por milenios. Los ecos de sus plumas contra el papiro nos revelan una verdad compleja, que la historia, tal como la conocemos, fue forjada tanto en los campos de batalla como en los escritorios silenciosos donde la tinta sagrada daba forma al destino de los imperios. Camina por las amplias avenidas de Karnak, donde las estatuas colosales de los faraones se alzan como centinelas de piedra, sus rostros inmutables contemplando la eternidad con la serenidad de los dioses. El eco de tus pasos resuena entre las columnas monumentales, cada una más gruesa que el tronco de los cedros sagrados del Líbano, mientras las sombras danzantes proyectadas por las antorchas crean un juego de luces que hace cobrar vida a los relieves tallados. Cada inscripción en los muros de los templos cuenta una historia meticulosamente elaborada de victorias gloriosas, conquistas divinas y favores celestiales otorgados por los dioses. Las escenas se despliegan ante ti como un rollo de papiro gigantesco, faraones en carros de guerra aplastando a sus enemigos, dioses ofreciendo símbolos de vida eterna, prisioneros de tierras lejanas postrándose ante el trono divino. Pero detrás de estas palabras grabadas en jeroglíficos dorados, detrás de cada símbolo que captura la luz del sol como pequeñas estrellas terrestres, hay un propósito más profundo y calculado, la propaganda. Los escribas, con sus cálamos empapados en tinta negra como las aguas primordiales del caos que precedió a la creación, no solo registran la historia, la construyen con la precisión de los arquitectos que diseñan las pirámides, tejiendo un tapiz narrativo que glorifica al faraón y refuerza su divinidad ante los ojos de súbditos y enemigos por igual. Este proceso de construcción narrativa no surge de la nada, sino que se basa en una tradición milenaria de comprender el poder de las palabras escritas. En las escuelas de escribas, los maestros enseñaban que los jeroglíficos no eran simplemente símbolos, sino manifestaciones de poder divino. Cada palabra escrita tenía la capacidad de influir en la realidad misma, de transformar lo mundano en sagrado, lo temporal en eterno. Los estudiantes aprendían que escribir el nombre de un faraón en cartuchos sagrados no era solo un acto de identificación, sino una invocación de su poder divino que se extendía más allá de la muerte física. ¿Por qué los escribas mienten? La respuesta yace en la naturaleza misma del poder en el antiguo Egipto, donde la política y la religión se entrelazaban como los brazos del Nilo en el delta. El faraón no es solo un gobernante terrenal, sino un dios encarnado en la tierra. El hijo de Ra que camina entre los mortales, responsable de mantener Ma'at, el equilibrio cósmico que separa el orden civilizado del caos primordial que siempre amenaza con devorar la creación. Una derrota militar, una sequía prolongada, una plaga de langostas o un levantamiento popular podrían interpretarse como señales inequívocas de que el faraón ha perdido el favor de los dioses, lo que pondría en peligro no solo la estabilidad política del reino, sino el orden cósmico mismo. Los escribas, plenamente conscientes de estas implicaciones trascendentales,
Transforman meticulosamente los eventos históricos para proyectar una imagen inquebrantable de invencibilidad divina. Sus talleres se convierten en laboratorios alquímicos donde los hechos brutos se transmulan en narrativas sagradas. Por ejemplo, la famosa batalla de Cadés, librada bajo el reinado de Ramsés II contra los hititas en las tierras de Siria, fue en realidad un empate estratégico costoso que dejó a ambos imperios exhaustos y dispuestos a negociar la paz. Sin embargo, los relieves magníficos y los textos épicos tallados en los templos de Abu Simbel y Karnak la presentan como una victoria aplastante donde el faraón, transformado en un león divino, destroza a sus enemigos con la furia de los dioses. Esta exageración consciente y sistemática no es un engaño malicioso nacido de la vanidad personal, sino un acto deliberado de preservación cósmica. El faraón debe parecer eterno, invencible, divino ante los ojos de todos los pueblos, desde los nubios del sur hasta los asiáticos del norte. La imagen de debilidad o fallibilidad humana sería incompatible con su naturaleza divina y pondría en riesgo la creencia popular en su capacidad para interceder ante los dioses en nombre de su pueblo. La propaganda también servía como un instrumento crucial para unificar un imperio extraordinariamente diverso, que se extendía por miles de kilómetros. Desde las cataratas de Nubia, donde el oro fluía como arena dorada, hasta las ciudades comerciales del Levante, donde las caravanas cargadas de especias y maderas preciosas convergían, los pueblos conquistados con sus lenguas, costumbres y dioses diferentes debían aceptar la supremacía indiscutible del faraón egipcio. Los escribas, al escribir crónicas gloriosas que transformaban las expediciones militares en cruzadas divinas, reforzaban meticulosamente la idea de que el faraón era un gobernante elegido directamente por los dioses, cuya autoridad trascendía las fronteras humanas y no podía ser cuestionada por mortales. Estas narrativas épicas se tallaban en estelas de granito, obeliscos que perforaban el cielo como dedos de los dioses, y paredes de templos que se extendían por hectáreas, asegurando que el mensaje propagandístico llegara no solo a las generaciones contemporáneas, sino también a los siglos futuros. Sin embargo, los escribas no actuaban por mera obediencia ciega o temor servil al poder. Eran hombres profundamente educados, a menudo provenientes de familias influyentes que habían servido a la corona durante generaciones, que entendían intuitivamente el poder transformador de la palabra escrita y su capacidad para moldear la percepción de la realidad. Alterar la verdad histórica era percibido como una responsabilidad sagrada, no como una traición a la objetividad. Al hacerlo, protegían no solo la reputación personal del faraón, sino también la estabilidad de toda la sociedad que dependía de la continuidad dinástica y la creencia en la protección divina. Mientras el Nilo fluye tranquilo bajo la luz pálida de la luna, reflejando las estrellas como jeroglíficos celestiales escritos por los dioses en el pergamino del cielo nocturno, reflexiona sobre este delicado equilibrio entre verdad histórica y poder político, y acompáñanos al próximo capítulo, donde exploraremos la vida cotidiana íntima y las presiones sociales complejas que moldearon las decisiones de estos guardianes de la memoria colectiva. Las antorchas nocturnas de los templos se desvanecen gradualmente mientras el alba dorada se extiende por el horizonte, señalando el momento en que los escribas abandonan sus reflexiones cósmicas sobre el poder y la propaganda para sumergirse en la realidad tangible de sus vidas cotidianas. Desde las alturas conceptuales donde moldean el destino de los imperios, descienden ahora a las calles donde el polvo del desierto se mezcla con el aroma del pan recién horneado, donde los niños corren entre las piernas de los burros cargados, y donde cada día presenta nuevos desafíos que ponen a prueba su lealtad, su habilidad y su integridad moral. Imagina las calles polvorientas de Memphis, la antigua capital del Bajo Egipto, donde el bullicio incesante de los mercaderes que vocean sus mercancías importadas de Nubia y los gritos melodiosos de los niños que juegan entre los carros de bueyes llenan el aire matutino con una sinfonía urbana que contrasta marcadamente con el silencio sagrado de los templos. Como escriba, tu vida es un contraste perpetuo entre la calma contemplativa de los santuarios donde te comunicas con lo divino y la agitación palpitante de la ciudad donde lo humano se manifiesta en toda su complejidad. Tu día comienza temprano, con las primeras luces del amanecer que se filtran a través de las persianas de tu ventana, mientras el aroma tentador del pan recién horneado en los hornos comunales se mezcla con el sabor dulce del dátil fresco que constituye tu desayuno, acompañado quizás de una jarra de cerveza ligera que las mujeres de tu barrio preparan con cebada fermentada.
El camino hacia tu lugar de trabajo te lleva a través de un laberinto de callejuelas donde los diferentes oficios se organizan por sectores, los alfareros con sus ruedas girando hipnóticamente mientras dan forma a vasijas destinadas a almacenar grain y aceite, los tejedores cuyos telares producen el lino fino que viste la nobleza, los joyeros que trabajan metales preciosos bajo la atenta mirada de guardias armados. Te diriges al palacio real o al templo de tu asignación, donde pasas largas horas transcribiendo una variedad asombrosa de textos que reflejan la complejidad administrativa del imperio, desde inventarios detallados de grano almacenado en los graneros estatales hasta himnos elaborados dedicados a Amón, el rey de los dioses, pasando por contratos comerciales, decretos judiciales, correspondencia diplomática y registros militares. Pero tu labor no es meramente técnica o rutinaria. Está cargada de expectativas sociales y políticas que pesan sobre tus hombros como las piedras de una pirámide. Los sacerdotes de alto rango, con sus cabezas rapadas y sus túnicas inmaculadas, los nobles palatinos con sus pelucas perfumadas y sus joyas resplandecientes, y el propio faraón en su gloria divina, todos dependen implícitamente de ti para que sus órdenes se transmitan fielmente, sus políticas se implementen efectivamente, y sobre todo, su gloria se inmortalice en palabras que perdurarán más allá de sus vidas mortales. Si un faraón como Tutmosis III, el Napoleón del antiguo mundo, regresa de sus campañas victoriosas tras conquistar tierras lejanas en Asia, desde las ciudades amuralladas de Siria hasta las fortalezas de Mesopotamia, eres tú quien debe narrar meticulosamente sus victorias en términos que no solo registren los hechos militares, sino que los eleven a la esfera de lo divino, transformando batallas humanas en manifestaciones del favor celestial. En tu scriptorium personal, rodeado de rollos de papiro cuidadosamente organizados y paletas de tinta que brillan como pequeños espejos bajo la luz de las lámparas de aceite, enfrentas diariamente decisiones que van más allá de la simple exactitud factual. Omitir una derrota militar que podría ser interpretada como una señal de debilidad divina. Embellecer un triunfo modesto hasta convertirlo en una victoria épica digna de los dioses. O incluso inventar conquistas menores para llenar los vacíos en el reinado de un faraón no son simplemente elecciones estilísticas o preferencias narrativas, sino obligaciones implícitas que surgen de tu comprensión profunda del rol cósmico del faraón. Desafiar estas expectativas tácitas pero universales podría significar no solo perder tu posición privilegiada en la jerarquía social, con todos los beneficios materiales y el respeto que conlleva, sino también incurrir en la ira peligrosa de los poderosos, cuya venganza podría extenderse a tu familia y descendientes. Los escribas no eran inmunes a las presiones sociales que permeaban todos los aspectos de la sociedad egipcia. Aunque gozaban de un estatus considerablemente elevado que los situaba por encima de la mayoría de la población, estaban sujetos a la jerarquía estricta e inflexible que caracterizaba la civilización nilótica. Por encima de ti, en la pirámide social, están los sacerdotes de alto rango con su conocimiento esotérico y su acceso directo a los dioses, los nobles palatinos con su proximidad al faraón y su influencia política, y los miembros de la familia real con su sangre divina. Por debajo de tu posición se encuentran los campesinos que trabajan las tierras fértiles del delta, los artesanos que crean las maravillas que adornan los templos, los soldados que protegen las fronteras del imperio, y los esclavos que realizan los trabajos más pesados. Tu educación privilegiada en las casas de la vida te ha otorgado no solo conocimientos y habilidades extraordinarios, sino también responsabilidades que a veces se sienten como cargas espirituales. Un error en la transcripción de un texto sagrado, especialmente en los rituales funerarios que garantizan la vida eterna, podría interpretarse como una ofensa grave a los dioses, poniendo en peligro no solo tu alma sino también la de aquellos que dependen de la precisión de tus palabras para su tránsito al más allá. Un relato que no glorifique suficientemente al faraón, que no capture la magnificencia de sus logros o que sugiera siquiera implícitamente alguna falla en su naturaleza divina, podría debilitar su autoridad ante los súbditos y enemigos, creando fisuras en el orden cósmico que podrían propagarse como grietas en una pared de templo. Así, cada trazo cuidadoso de tu cálamo, cada jeroglífico que emerge de la tinta sagrada sobre el papiro dorado, cada palabra que eliges para describir los eventos del reino, se convierte en un acto delicado de equilibrio entre la verdad factual tal como la perciben tus ojos mortales y la lealtad política y religiosa que debes al orden divino encarnado en el faraón. Este equilibrio requiere una sabiduría que trasciende la mera técnica escribal, una comprensión profunda de las fuerzas cósmicas que operan a través de la sociedad humana. Al atardecer,
Cuando las sombras alargadas de los obeliscos marcan el final de la jornada laboral, regresas a casa caminando por las mismas calles que recorriste por la mañana, pero ahora transformadas por la luz dorada del sol poniente. En tu hogar modesto pero cómodo, donde tu familia te espera con la paciencia y el amor que caracterizan los vínculos familiares egipcios, quizás compartes una comida sencilla pero nutritiva de lentejas guisadas con especias, pan horneado ese mismo día, y cerveza fresca, mientras reflexionas profundamente sobre las decisiones que tomaste durante el día. ¿Es moralmente correcto alterar los hechos históricos para preservar la imagen divina del faraón? Tal vez, en la intimidad de tu corazón, mientras escuchas las risas de tus hijos y sientes la brisa nocturna que llega desde el Nilo, sabes intuitivamente que tu trabajo trasciende el simple registro de eventos temporales, que tu función es moldear activamente la historia para proteger el orden sagrado que sustenta no solo a Egipto, sino a la creación misma. Mientras las estrellas inmortales comienzan a brillar sobre las aguas eternas del Nilo, reflejándose como jeroglíficos celestiales escritos por los dioses en el pergamino infinito del cielo, acompáñanos al próximo capítulo, donde exploraremos la relación íntima y compleja entre los escribas y la religión egipcia, descubriendo cómo su fe profunda influía en cada decisión que tomaban con sus plumas sagradas. Adéntrate en el templo de Amón en Karnak, donde el incienso flota en el aire y los cánticos de los sacerdotes resuenan entre las columnas. En el antiguo Egipto, la religión no es solo una creencia, sino el tejido mismo de la sociedad. Los dioses, desde Ra, que cruza el cielo en su barca solar, hasta Osiris, señor del inframundo, gobiernan cada aspecto de la vida. Y los escribas, como guardianes de lo sagrado, tienen un papel crucial en este mundo divino. Tu trabajo como escriba a menudo te lleva a los templos, donde registras himnos, rituales y ofrendas. Pero también eres responsable de inscribir los nombres y títulos de los faraones en las paredes sagradas, asegurando que su divinidad sea reconocida por los dioses y los hombres. El faraón es Horus en la tierra, y su legado debe reflejar esta verdad divina. Por eso, cuando escribes sobre sus hazañas, a veces omites las fallas o magnificas los logros. No es un engaño, sino un acto de piedad. Al glorificar al faraón, estás asegurando que Maat, el orden cósmico, permanezca intacto. La religión egipcia también exigía que los escribas fueran precisos en los textos sagrados, pues un error podría ofender a los dioses. Sin embargo, en los relatos históricos, tenías libertad para adaptar la narrativa. Por ejemplo, los anales de Seti describen campañas militares con un brillo heroico, omitiendo contratiempos para reforzar su imagen como un gobernante elegido por los dioses. Esta práctica no era vista como una mentira, sino como una forma de alinear la historia humana con el orden divino. Mientras caminas por los pasillos oscuros del templo, iluminados solo por antorchas, reflexionas sobre tu papel. Eres un puente entre lo mortal y lo eterno, un narrador que da forma al legado de los faraones para que resuene en el más allá. Acompáñanos ahora al capítulo final, donde exploraremos el impacto duradero de los escribas y las razones últimas detrás de sus decisiones.